Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Hay que seguir orando por los hermanos que todavía están enfermos. Que el Señor ahí los levante, los restaure. Lucas capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Lucas capítulo 1, versículo 5. Ya el otro año, si el Señor nos da vida o si todavía Él no ha venido por nosotros, pues ya vamos aprendiendo más. Lucas capítulo 1, versículo 5 lo tienen. Dice, vamos a comenzar leyendo desde allí hacia adelante. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Pero póngale atención a eso, de qué clase, de qué turno era este hombre. Dice, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De la clase de qué? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a ayudar para poder entender en qué tiempo nació Juan el Bautista. Dice, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, ¿qué dice? Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oiga eso. Entonces, hermano, mira, para los que predican el día viernes, ahí está el versículo 13. Una oración oída y contestada. Ahí está, ahí, de paso, ¿no? Entonces, si nos ayudan, yo les iba a hablar acerca de la oración en la vida de Jesús, ¿ya? Ese era lo que quería hablarles. Pero por nuestros hermanos nuevos que no vinieron el domingo, pues hermano, hay necesidad de compartirles esto, para que ellos entiendan con nosotros de que Jesús, si lo pueden buscar, hermanos, está ahí en el slide, en el Google Slide, es ahí donde dejo mis cosas. Se llama Nacimiento de Jesús. Y mientras ahí, entonces, hermanos, para que ellos entiendan que Jesús no nace el 25 de diciembre, sino que fue la religión católico romana la que estableció que el 25 de diciembre se celebrase el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, no fue Dios, pues. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor, con tu pueblo. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos des un corazón entendido
Y que hoy podamos entender, Señor, con tus hijos acerca de esta verdad, Dios eterno. Ayúdame, Señor, para poder, Señor, ir compartiendo tu palabra con tus hijos. Desde ya te damos gloria, desde ya te damos honra, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, tome su lugar, hermano. El tiempo ya corrió, hermano. Por eso los güeros dicen que el tiempo es oro. Entonces, hermanos, mire, como le decía, no sé si lo encontraron los muchachos y si no. Entonces, mire, hermano, le comparto. Otra de las maneras para poder, hermanos, llegar a conocer un aproximado acerca del tiempo en que nuestro Señor Jesús nació es estudiando cuándo es que Juan el Bautista nació. Entonces, y una de las informaciones que nos enseña la palabra, o una enseñanza que nos enseña aquí, allí en el versículo 5 dice que en los días del rey Herodes, dice, un sacerdote llamado Zacarías. Pero ¿de qué clase es él? Quiero que guarde eso en su corazón. Dice que Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, dice que él era sacerdote, pues él era de la tribu de Leví. Entonces, como sacerdote, dice que él, como sacerdote, su turno de servir en el templo, era esto que se le llama la clase de Abías. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno va a primer libro de Crónicas, capítulo 24, vaya conmigo para que entienda conmigo a qué se refiere que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. Entonces, vaya a primer libro de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 24. Lo tienen. Dice versículo 1, dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, que eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Como vemos en la palabra, a los que servían en el templo eran los levitas, los descendientes de Leví. Y si ustedes se dan cuenta, aquí se habla de los hijos de Aarón, pues. Entonces, los hijos de Aarón. Y estos fueron distribuidos en grupos para que ellos pudieran tener cada quien su turno para servir en el templo. Entonces, como eran varios, entonces fueron distribuidos. Se hicieron grupos. Y entonces para que así cada grupo pudiera tocar cuando sea su turno servir en el templo. Entonces, hermanos, si va en el versículo 7, como fueron divididos por grupo, entonces mire, ahí ahí se habla del grupo de cada uno. Dice en el 7, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta
a Mijamín, la séptima a Cos, la octava ¿a quién se le dio? ¿De qué turno o cuál era el turno de Zacarías para servir en el templo? ¿Ah? Porque ahí dice, Zacarías era un sacerdote y él era de la clase de Abías. Entonces, cuando vemos en la Biblia, en Crónicas, nos damos cuenta que la clase de Abías o el turno de Abías era el octavo turno. En otras palabras, Zacarías y su grupo les tocaba servir en el templo en el octavo turno. En el octavo turno. Entonces vemos en Crónicas que David divide en 24 turnos el servicio de los sacerdotes. Entonces, hermanos, ya entendimos de qué turno era Zacarías. Zacarías le tocaba servir en el turno de Abías. Cuando a Abías le tocaba, hermanos, servir en el templo, ahí le tocaba a Zacarías. Entonces, por eso en Lucas ahí registra el turno de Zacarías, que era el octavo turno. Entonces, hermanos, mire, era el octavo turno. Entonces, cuando los estudiosos, pues mire, hermano, el calendario que nosotros usamos no es el calendario que usan los judíos. El calendario que usamos nosotros es un calendario basado en el sol. Por eso nuestros meses tienen 30, 31. En cambio, el calendario que usan los judíos no está, hermanos, fijado en el sol, hermanos, sino que está, hermanos, es un calendario, hermanos, de acuerdo a la luna, pues. Por eso los meses de los judíos son cortos que los nuestros. Entonces, según, hermanos, según los estudiosos, ¿verdad? Porque el tiempo avanza, según los estudiosos, que el octavo turno, que es el de la clase de Abías, dice que les tocaba servir en el mes del calendario judío, en el mes llamado Iyar 27. Del Iyar 27 al mes de Sivan 5, porque cada turno les tocaba servir en el templo por una semana. Una semana completa tenían que ser. Oh, ahí está, mire. Si le puede avanzar más para abajo. Ya voy como. Esos son los turnos, ¿verdad? De todos los sacerdotes. Pues hay 24 turnos. Entonces, el turno de Abías es el octavo turno. Ahora avanza para el otro. Ese, mire, yo ya voy en ese. Entonces, según los estudiosos, que Zacarías, como era del octavo turno, él le tocaba servir en el templo por una semana, comenzando en el mes del calendario judío, Iyar 27. Y terminaba su servicio en el mes de Sivan 5. Entonces, pero en el calendario de nosotros, ¿cuál es ese? En el calendario de nosotros, ¿verdad? El octavo turno comenzaba, o Zacarías comenzaba su servicio en el templo en el día 1 del mes de junio y terminaba su turno en el 8, en el día 8 del mes de junio. Entonces, pero los estudiosos, pues, ellos dicen que después de esa fecha que le toca Zacarías, que fue el papá de Juan el Bautista, dice que después de esa semana, la semana que seguía era Pentecostés.
Y en esa semana de Pentecostés, todos los sacerdotes, los 24 turnos, servían en el templo. Todos. Entonces quiere decir que el turno que le tocaba a Zacarías comenzaba el 1 y terminaba el 8 de junio. Pero la semana que sigue era fiesta de Pentecostés, una celebración grande judía. Entonces todos los sacerdotes eran obligados a servir en el templo por otra semana más. Entonces cuando uno llega a ver eso, quiere decir que al terminar su turno él el junio 8, pero por causa de la fiesta Pentecostés se tenía que quedar una semana más. Entonces comenzando el junio 8 y terminando hasta el junio 16. Entonces mire, pues comprenda esto conmigo. Estamos viendo que Zacarías, ¿en dónde estaba sirviendo? Ay, Dios. Él estaba sirviendo en el templo. Y como eran varios en los grupos, en esa época se echaba suerte. Y el que le tocaba la suerte, dice la Biblia, que Zacarías le tocó suerte de entrar, ¿dónde? A ofrecer el incienso en el lugar santo. A él le tocó. Entonces él entra en el lugar santo, no en el atrio, en el lugar santo, porque es ahí donde estaba el altar del incienso. Él entra y ofrece, ¿verdad?, el incienso a Dios. Y fue ahí donde se le aparece el ángel del Señor y le da el mensaje y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída, así que no temas. Y le dice: mira, esa tu esposa Elizabeth va a tener un hijo tuyo. Entonces, y le vas a llamar Juan. Entonces, hermano, si se da cuenta, cuando Zacarías le tocaba servir en el templo del 1 al 8 de junio, fue ahí donde recibe el mensaje del ángel de que él y su esposa iban a tener un hijo, y ese hijo era Juan el Bautista. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, recibe el mensaje, pero le es obligado quedarse otra semana más porque era fiesta Pentecostés. Entonces termina su turno el 8 de junio más la semana extra. Entonces termina totalmente su servicio en el templo aproximadamente como el 16 de junio. Y al terminar, ¿qué hace Juan? ¿Qué hace Zacarías? Pues se va con la señora, ¿ya? Sube. Aunque todo mudo, hermano, pero se fue, pues. Sí, quedó mudo porque, ¿cómo? Ya estoy viejo y mi señora también. Entonces, hermano, terminando su turno, sube a casa. ¿Y qué hace? Pues se puso a trabajar, hermano. ¿Ya? Entonces, si es ahí donde nos damos cuenta que Elizabeth, hermano, no es profundo. Díganme ustedes, ¿en qué mes Elizabeth quedó embarazada con Juan el Bautista? Claro, ¿verdad? Pues Zacarías termina su trabajo, sube a su casa, llama a Elizabeth y a trabajar. O sea, fue ahí donde Elizabeth queda embarazada. O sea, quedó embarazada Elizabeth porque se dio la palabra, pues. Amén. Entonces ya entendimos en qué mes quedó embarazada Elizabeth con Juan el Bautista. En el mes de junio, pues. En el mes de junio. Pero ahora vaya a Lucas capítulo 1 de vuelta. Vaya a Lucas capítulo 1.
Aleluya. Lucas capítulo 1. Mira lo que le dice el ángel a María. Ahora sí. Vamos a leer del 26. Lucas 1:26. ¿Lo tienen? Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, ¿cuál era? María. Y entonces, hermanos, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Cuál? Jesús, un nombre hermoso. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces se da cuenta, ahora el ángel le da el mensaje a María acerca de que ella va a quedar embarazada, va a concebir un hijo, pero por obra del Espíritu Santo. Y ese niño se va a llamar Jesús. Entonces se está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el ángel le entrega el mensaje a María del plan de Dios sobre la vida de María, de acuerdo, hermanos, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, después de todo esto, hermanos, después de todo esto, leámoslo pues el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero aquí está otra información muy importante. 36. Y he aquí tu parentela, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces mire lo que el ángel le dice a María. Primero le entrega el mensaje: mira, Dios te ha elegido, Dios te ha escogido para que a través de ti nazca el Hijo del Dios Altísimo en la tierra, y le pondrán por nombre Jesús. Entonces le entrega el mensaje. Y entonces María como que estaba batallando, hermanos, en procesar la información, porque dice: pero ¿cómo está esto? Pues yo ni he conocido hombre. Entonces el ángel le explica: el Espíritu Santo va a ser el que va a obrar en tu vida y vas a concebir. Y después le dice: mira, tu parienta Elizabeth, dice, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y ella lleva 6 meses de embarazo. ¿Cómo se dice? De embarazo. Entonces, cuando el ángel le entrega el mensaje a María, en ese tiempo el ángel le dice: mira, Elizabeth ya lleva 6 meses embarazada con el niño que Dios le ha dado, que era Juan el Bautista. Entonces 6 meses ya embarazada con Juan el Bautista.
Entonces, basándonos en esto, llegamos a entender que Juan el Bautista nació primero que Jesús. ¿Ah? Y después de ahí nace el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, basándonos en esto, cuando el ángel le entrega el mensaje a María tocante al nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿cuánto tiempo llevaba Elizabeth embarazada? 6. Ahora les pregunto, 6, pues 6. Que el Señor nos ayude. Entonces, ya llevaba 6. Entonces, ahora les pregunto, ustedes me van a ayudar. ¿En qué mes Elizabeth concibe, queda embarazada de Juan el Bautista? ¿Cómo se dice? Queda pues embarazada. ¿Ah? Junio. ¿Ah? Ahora, pónganle lápiz ustedes, no yo. Como Elizabeth concibe al niño en el mes de junio, ahora les pregunto, ¿cuántos meses, hermanos, lleva un embarazo? ¿Verdad? Los jóvenes, ¿cuántos meses, hermanos, una mujer tiene que embarazarse para dar luz? Vale más que lo sepan. Todas esas informaciones ya las deben de tener bien procesadas. Entonces, hermanos, son 9 meses de embarazo. Ahora, entonces, como son 9 meses de embarazo, ahora usen su dedo, comenzando desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son 9 meses, ¿no? Marzo, de junio a marzo son 9 meses. Entonces quiere decir que Juan el Bautista nace aproximadamente en marzo. En marzo, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no, pues? Sí, hermano. Nace en marzo. Entonces, hermano, nace en marzo. A ver si estoy bien yo. Entonces, hermano, ahora, como Juan el Bautista nace en marzo, entonces, y nos damos cuenta que Juan el Bautista llevaba 6 meses de adelantado que nuestro Señor Jesús, ¿no? Sí. Entonces, hermano, al entender eso, entonces podemos llegar a entender que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nace, ¿cuándo? En septiembre, pues. No sé si estoy bien. ¿Ya? Entonces, en septiembre. Por eso, mire, hermano, mire, de marzo. ¿Cómo le hago? De marzo, 6 meses. A ver, de marzo añádale, cuéntenle, de marzo 6 meses, ¿cuánto es? ¿Ah? Cabal 6. Porque Juan el Bautista, cuando María concibe a Jesús, Elizabeth ya llevaba 6 meses con el niño. Entonces quiere decir que Juan el Bautista tenía que nacer 6 meses antes que el Señor Jesús. Eso. Juan el Bautista tenía que ganarle al Señor 6 meses. Entonces quiere decir que Juan nace en marzo. Y como le lleva al Señor 6 meses, entonces nomás contamos de marzo 6 meses y cabal septiembre, hermano. Amén. ¿Ah? Entonces se da cuenta. Por eso yo le decía del comienzo que Jesús no nace el 25 de diciembre. Ese fue un engaño.
No nace él en esa fecha. Entonces, hermano, él nace aproximadamente, hermanos, en el mes de septiembre. Entonces, hermano, y entonces, ¿qué es eso de andar celebrando el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Si la Biblia nos enseña que él aproximadamente nace como en septiembre. Entonces ya les había explicado el domingo pasado por qué razón. ¿Ya? Ustedes deben de leer la historia de la iglesia cristiana. Eso es muy importante. Todos ustedes los jóvenes, ¿ya? Hay tantos libros que nos hablan, ¿ya?, acerca de la historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo es que la iglesia de Roma llegó a empoderarse de todo? A tal grado que con puro engaño llegó a decir o a decirse ser la verdadera iglesia que fundó Cristo. Pero si Cristo nunca estuvo en Roma, ¿ya? La iglesia comienza en Jerusalén. Los que tienen derecho de decir que son los allá, no los de Roma. Después llegó el evangelio a Roma. Entonces, pero ese no es el punto. Entonces, cuando la iglesia católica romana se apoderó de todo, ¿ya?, entonces, y comenzó a gobernar sobre todos, fue ahí donde esta religión o esta iglesia, hermanos, se establece que el 25 de diciembre hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Pero ¿con qué propósito? Como la iglesia hasta el día de hoy, esa es la meta de ellos, ¿ya? La meta de ellos es unir todas las religiones. Entonces, en aquel entonces, esa era la meta. Querer unir el paganismo con el cristianismo. Que los paganos se unan al cristianismo. Pero los paganos no querían abandonar sus fiestas, sus dioses, pues. Entonces, hermano, ahí había una batalla a tal grado que la iglesia de Roma tuvo que sacrificar las verdades, ¿verdad?, las doctrinas. Y entonces comenzaron a buscar una similitud, hermanos, entre la fiesta del 25 de diciembre con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso les decía, a eso se le llama sincretismo religioso. Buscar similitudes, ¿verdad?, en alguna fiesta pagana y después, ¿verdad?, querer cristianizarlo. Entonces, como se dieron cuenta que los paganos en Roma celebraban, hermanos, el nacimiento de su dios Sol, Tamuz, el 25 de diciembre, y se dieron cuenta que en esa fiesta hacían banquete, se regalaban, hermanos, se daban pues regalos el uno al otro. Y al darse cuenta de todo eso, ¿qué hicieron? Buscaron una similitud de eso con el nacimiento de Jesús. Y al encontrar esa similitud y para querer, hermano, unir los paganos al cristianismo, ¿qué dijeron? Mira, van a seguir celebrando su fiesta, solamente que ahora le vamos a llamar Jesús, pues. ¿Ya? Y también todavía se van a dan regalos, pues. Eso todavía lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque uno de los inventos o una de las cosas que usaron es de que, ¿se acuerdan cuando los sabios del oriente llegaron buscando el rey de los judíos? Y cuando lo encuentran, hermanos, ¿qué hicieron? Dice que uno sacó mirra, el otro sacó oro y el otro sacó incienso y se lo pusieron, se lo entregaron pues a Jesús. Y entonces, basándose en eso, por eso el día de hoy dice, es lo mismo.
como se daban regalos aquellos el uno con el otro, entonces dicen, no, así como los sabios le dieron regalo a Jesús, así también eso es lo mismo. Entonces, por eso nosotros, hermanos, no celebramos pues esa fiesta, porque en primer lugar la Biblia nos enseña que Jesús no nace el 25 de diciembre. Él nace aproximadamente en el mes de septiembre. Segundo lugar, los paganos celebraban el nacimiento de su dios Sol en esa fecha. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Porque quizás dirán, pero ¿qué hay de malo con eso? El punto es que el que están celebrando en ese día no es Jesús. Están celebrando el nacimiento del dios Sol pagano, del dios Tamuz, pues. Que hay un montón de cosas, hermanos, si hablamos acerca de ese asunto. Entonces, pero con eso, para que vayan comprendiendo. Entonces, así esta fiesta y otras más fueron introducidas, hermano. Así fueron introducidas. Y así, hermano. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, en lo que practicamos, en lo que celebramos, hermanos. Debemos de tener cuidado. No sé si me di a entender, hermano. Si no, para volver otra vez a hice el esfuerzo, pues. Hice el esfuerzo para que ustedes tengan esa idea, esa verdad en sus corazones, en sus mentes, y ya eso sí, cada quien, hermano, cada quien. Ya si me invitan a su casa y llego yo y veo un árbol, pues yo ya les enseñé. Yo ya ahí no entro. Ahí el culpable es la cabeza, el papá. Yo ahí no me meto. Pues sí, cada quien con su casa. Sí, por eso no tenga pena, hermano. Pues sí, ya se enseñó, ya se compartió. Entonces ya después de ahí, hermanos, el que quiera agradar al Señor, entonces pues que obedezcamos, ¿verdad? Eso ya cada quien. Esa es la razón por la cual no celebramos, hermanos, no celebramos lo que es esta fiesta de la Navidad, ni tampoco celebramos Easter. Un montón de fiestas, ¿verdad? La mayoría de las iglesias celebran Easter, ¿verdad? ¿Qué hacen toda la iglesia? Dice, hermano, vamos a ir todos al parque a esconder huevos. No, sí, eso es lo que hacen. Llevan a todos los niños ellos esconden los huevos y los niños buscan los huevos, ¿verdad? Y la gran pregunta, ¿qué tiene que ver un huevo con el nacimiento de Jesús? ¿Verdad? Esa es una fiesta pagana. Pero ya ve, pues, de la misma manera se ha introducido. Pero nosotros hay que cuidarnos, hay que guardarnos, pues. Amén. Los nuevos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, ya terminamos. Gloria al Señor.